Hoy quiero traeros 3 experiencias personales que me han ocurrido últimamente, en las últimas semanas, relacionadas con el podcasting y que me las he encontrado con gente totalmente anónima y desconocida. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer volver al otro lado del micrófono para seguir desglosando con todos vosotros los secretos que hay detrás del podcasting, de la producción sonora y de todo lo que me rodea con estos micrófonos, altavoces, auriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy Jorge Marín y como cada día, en apenas 10-15 minutitos, os traigo una nueva píldora sonora con la que espero llegar a vuestros reproductores y que me acompañéis en esta aventura diaria. Decía en la intro que el podcasting se ha cruzado en mi día a día, en diferentes ámbitos, con gente totalmente desconocida. Y esto puede parecer una tontería, pero a mí antes me costaba horrores. Me costaba horrores encontrar a alguien que escuchase podcast con el que compartiese la suscripción a alguno de estos proyectos, con el que poder debatir, con el que poder hablar, con el que... Y bueno, en alguna de estas experiencias he podido charlar más tiempo, en otras ha sido alguna así muy pasajero, hay en otras que directamente me he colado en una conversación a la cual no estaba invitado, pero bueno, dejadme que os hable de estas 3 experiencias porque a mí personalmente me han hecho mucha ilusión y cada vez que me he alejado de ellas he dicho, uy, esto lo tengo que contar en el podcast. La primera de ellas me ocurrió en mi pueblo, bueno, concretamente en el pueblo de mi madre, y es que fuimos allí a celebrar un fin de semana, hubo la celebración de una matanza típica de pueblo y bueno, pues es una celebración que se reúnen allí pues todos los habitantes de este pueblo, muchos familiares, muchos amigos, en fin, es todo un acontecimiento, independientemente de todo el tema animal y demás, esto no quiero meterlo aquí, pero bueno, entended que es una festividad, es un motivo para el cual todos los habitantes pues tienen ahí una fiestecilla que normalmente pues se hace en estas semanas. El caso es que coincidí allí con varios familiares y uno de estos familiares le indicó a un vecino que yo era productor de podcast. Y en determinado momento se me acercó, oye, me han dicho que eres productor de podcast. Y yo le dije, sí, tal, no sé qué. Me dijo, ¿y cuáles son tus podcasts? ¿Cuáles son los que produces tú? Y yo le dije, bueno, pues a ver, son algunos sí, asá, no hay ninguno en el top 10 de Spotify, ni en el top 5 de iVoox, tampoco son. Le hablé de alguno de ellos, le hablé de este podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco, pues empezamos a debatir sobre podcast, sobre podcasting, dependiendo de los gustos de este oyente. Y bueno, pues empezamos a coincidir en algunas suscripciones. Y le comentaba que yo conocía a este creador de podcast, o a esta integrante, o a esta compañera de micrófono. Bueno, en fin, como muchos sabréis, pues ya llevo 15 años como oyente de podcast y siendo un asiduo de todos estos eventos, jornadas, etcétera, 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 de podcast desde hace tantos años, pues al final conozco a mucha gente de la industria, incluso no de la industria, sino de la creación de podcast. Y pues bueno, pues con este coincidí en aquel evento, con este grabé en aquella ocasión, o este le conozco más, este le conozco menos. Bueno, el caso es que estuvimos ahí hablando pues casi 1 hora y media, 2 horas, entre pitos y flautas, porque luego además se cruzaron los podcasts con otras aficiones. En fin, la excusa de ser ambos oyentes de podcast, independientemente de que yo además los produzca, la excusa de ser ambos oyentes de podcast, que además coincidían en algunas suscripciones, pues nos dio pie a luego ampliar otros temas, ya sé, como el cine, videojuegos, cómics, no sé, en el ámbito deportivo incluso. El tema político no me quise meter mucho también, pero también estuvo por ahí presente. Bueno, a lo que voy. Una grata sorpresa que me llevé en este fin de semana, el cual yo estaba de viaje por otra zona de España. La siguiente experiencia fue una de estas que digamos que fui bastante cotilla, ¿vale? Aquí no me integré en la conversación, pero sí que tuve que apagar mis auriculares porque, cual perro de caza, escuché la palabra podcast. Fijaos que yo estaba corriendo en la cinta del gimnasio y no sé por qué, esto que, bueno, te estás escuchando tu podcast o una serie o lo que sea, no, tampoco es que la tuviera muy fuerte porque si no lo hubiera escuchado, y 2 cintas de correr más a la derecha, había 2 personas andando mientras hablaban y en determinado momento oí la palabra podcast y yo, uy,
creo que han hablado de podcast. Pero bueno, tampoco puse mucha atención. El caso es que, bueno, si suena una vez la palabra podcast, pues oye, pues lo han dicho y ya está. Seguramente no muchos de vosotros y vosotras haríais lo que he hecho yo, que es que volví a escuchar la palabra podcast y ya dije, un momento, voy a cotillear a ver de qué podcast estaban hablando. Me apagué los auriculares en un rápido movimiento para que tampoco se dieran cuenta, ni creo que, sí, no creo que, aunque no lo hubiera hecho de manera disimulada, se hubieran dado cuenta, pero bueno, apagué los auriculares sin quitármelos, intentando adivinar el podcast del que estaban hablando. No pude adivinarlo finalmente porque me perdí gran parte de la conversación. Creo que era un podcast de dos mujeres, por lo que estaban comentando. Más o menos intenté escuchar la trama porque enseguida pasaron a otro tema. Creo que es un podcast que tenía que ver con alguna famosa de televisión, porque por ahí luego se fueron los tiros. Pero bueno, no sé. El caso es que me sorprendí a mí mismo, digamos, siendo un vecino de cinta de correr cotilla, que puso la oreja para intentar adivinar de qué podcast estaban hablando estas dos chicas que estaban al lado de mi cinta de correr. Y pues lo que decía antes, ¿no? Que esto para mí antes era imposible, impensable e imposible, estar escuchando como otras personas, otras personas totalmente desconocidas hablan de podcast. Antes era algo rarísimo. O sea, ya de por sí te costaba encontrarte con algún conocido del entorno del podcasting, con que más todavía con alguien desconocido que se ponga a hablar de sus podcasts favoritos en público. Bueno, otra anécdota más. Y la última de ellas es que me encontraba, de hecho, grabando los episodios de hace un par de semanas, tal y como estoy ahora, que espero que, por cierto, no me vuelva a pasar. Estaba con los auriculares puestos, estaba centrado pues un poco en los guiones, viendo el Audition para comprobar que todo se grabase bien, con la música de fondo, con la Rode, bueno, tal y como estoy ahora. Imaginadme a mí ahora. Y enseguida me llamó Blanca al teléfono y yo no la colgué, pero bueno, silencié el teléfono para no escucharlo porque estaba en plena grabación. Pues, oye, normalmente no pongo el teléfono en modo avión y la verdad que menos mal que ese día no lo hice, porque bueno, caso es que dejé el móvil ahí vibrando y volvió a llamar. Ya volvió a llamar y bueno, ¿qué pasa? ¿Ha pasado algo? ¿Por qué pasa? Y por el rabillo del ojo en el ordenador vi que me escribía por Telegram y me ponía la palabra telefonillo seguida de la palabra Amazon. Y yo dije, uy, espérate, que me está llamando el de Amazon, que está en el telefonillo, y yo no me he dado cuenta porque estoy con los auriculares puestos, estoy grabando y no, normalmente con la cancelación de ruido que tienen estos auriculares y que encima estoy concentrado aquí en el estudio, pues no lo escuché. Bueno, el caso es que me di cuenta, me quité los auriculares y detuve temporalmente la grabación para acudir a abrir el telefonillo. Bueno, pues algo normal, ¿no? Abro el telefonillo, el repartidor sube por el ascensor y a la que abro la puerta me dice, joder, ¿qué auriculares más buenos tienes? Y yo, uy, ¿y este comentario? No, el caso es que había llamado a Blanca porque era el teléfono de contacto que tenía para ese reparto. Y Blanca, como es, pues le había dicho, es que está con los puñeteros cascos y no, los puñeteros auriculares y no escucha, es que no escucha, se pone ahí a grabar podcast y no escucha. Y efectivamente, así era. El caso es que este hombre me dijo, joder, ¿qué auriculares más buenos tienes? Que cancelan tanto el ruido que no escuchas el telefonillo, porque el telefonillo de estas casas suena bastante fuerte. El caso es que le dije, bueno, pues sí, la verdad que me han salido bastante buenos, estoy bastante contento. Y me dijo, oye, por casualidad, ¿qué marcas son? Porque me interesa, ¿no? Yo, bueno, pues también hago alguna grabación, alguna emisión en Twitch y demás, y me interesa conocerlos. El caso es que estuve hablando con él y, bueno, pues le comenté, yo compro esto, por esto, nos quedamos ahí hablando. El chico me dijo, perdóname, pero tengo prisa, que tengo que hacer más repartos, pero, oye, me apunto tu recomendación y de paso, pues me apunto a alguno de los podcasts que haces o que escuchas, porque, bueno, fue así algo muy rápido, muy improvisado. Pero fijaos qué tontería más grande que el repartidor de Amazon, a causa de un comentario con los auriculares, acabe hablando de podcast y de podcasting contigo, aunque sea en cuestión de minutos, porque fue todo súper rápido. Pero el chascarrillo de que no he oído la llamada del telefonillo, pues al final dio pie a hacer una recomendación de los auriculares que utilizo habitualmente, y ya digo, de los que estoy muy pero que muy contento. Auriculares que, por cierto, compré gracias a vuestras aportaciones en Ko-fi.
aportaciones en Ko-fi a las que podéis sumaros a través del siguiente enlace. Al otro lado del micrófono.com/café. Fijaos qué bien enlazado, Parece que era todo... Esto es storytelling y lo demás son tonterías. Qué bien enlazado esas 3 experiencias para al final recomendando mi enlace de mecenazgo para que os apuntéis al café de Ko-fi y podéis descubrir pues una manera de apoyar este Metapodcast en el que os traigo herramientas, curiosidades, eventos y experiencias personales, como es el caso de hoy. 3 experiencias relacionadas con el podcasting que para muchos de vosotros quizás sean una tontería, pero que para mí, como amante de este medio, pues oye, han sido bonitas y por eso quería traerosla para dejarlas aquí reflejadas y quién sabe si mañana mismo, o la semana que viene, o el mes que viene, me cruce con otras historias y os las traiga aquí para que vosotros también seáis partícipes. Y oye, también espero las vuestras. ¿En alguna ocasión habéis cotilleado mientras alguien recomendaba un podcast en el autobús a otro amigo? O por, no sé, algún tuit o algún mensaje en alguna red social de algún podcast que os haya llamado la atención porque conocíais a ese vecino que no sabíais que grababa podcast. Contadme en los comentarios. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.